transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 12 de noviembre, Día del Cartero. Estas son hoy todas las noticias y todas las voces. México tirita de frío. También en México está lloviendo en buena parte del territorio nacional. Nos ataca una onda, ya no digamos gélida, casi como del Polo Norte. Vamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, su gerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Alberto, ¿cómo te va? Te saludamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, como te comentaba ayer, viene una onda gélida, la primera de esta temporada invernal 2013-2014, desde el norte de Canadá. Se viene gestando, y el centro de la alta presión, que es un domo, como si fuera un sistema muy amplio, cubre ya todos los Estados Unidos. El máximo de la presión es 1048 milibares, que es bastante intenso, sobre la parte entre Nebraska y Oklahoma. Ahí es donde está el centro de la masa ártica, y apenas lo que es la cuña o la parte delantera de este sistema invernal está extendiéndose sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que este descenso de temperatura que tenemos en estos momentos apenas es el inicio, Pepe, de lo que será el día de mañana, cuando ya se desborde por completo esta masa de aire. Están pronosticando helados en el norte, helados en estados del norte de la República, en el norte de la República y también en el centro de México. Y también condiciones de nevadas en montañas del oriente del país. Así es, puede ser oriente y centro del país, Pepe. Ya hay la condición de nevadas también aquí en el centro, en las cimas, en las cumbres de las montañas de los 3.500 metros hacia arriba, porque tenemos muy fuerte entrada de aire húmedo del Golfo de México, y cuando llegue la masa de aire, que es una especie de cuña, va a levantar toda esa inestabilidad, toda esa humedad, y podremos tener condiciones a partir de la madrugada de mañana de nevadas en estas zonas montañosas. Por un lado las nevadas, por otro lado el marcado descenso de temperatura. Para mañana, Pepe, el mínimo está estimado aquí en el Valle de México entre los 4 o 5 grados centígrados. La máxima es la que se va a ver muy alterada, porque vamos a tener una máxima entre los 13 y los 14 grados centígrados en la Ciudad de México, bastante frío, es decir, el promedio en todo el día de mañana va a ser entre los 9 y medio grados centígrados, así que un ambiente muy frío. Y si a eso le agregamos el ambiente también por el viento, vamos a tener viento entre los 20-30 kilómetros por hora, por lo cual la sensación térmica va a ser inferior también. El norte en el Golfo de México va a ser de una velocidad muy intensa, de 60-80, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, sobre todo en la zona entre el puerto de Veracruz y Minatitlán, y después en todo lo que es el istmo de Tehuantepec y el Golfo de Tehuantepec, donde puede superar los 110 kilómetros por hora. Tenemos aquí, Alberto, reportes de fuertes inundaciones en Minatitlán, en Cozolacaque y Acayucan. Así es, ya vamos con el siguiente efecto, es la lluvia. Esperamos lluvias torrenciales en el norte y sur de Veracruz, precisamente en la zona donde nos mencionas, Minatitlán, Coatzacoalcos, Catemaco. Toda esa zona va a tener lluvias torrenciales para las próximas 48 horas. Estamos hablando con precipitaciones que pueden superar los 400 litros por metro cuadrado en esta zona del centro y sur de Veracruz. En Tabasco también 300 milímetros, en lo que es Chiapas y Oaxaca. En esos estados vamos a tener lluvias bastante intensas a torrenciales, y hay la posibilidad, por supuesto, del desbordamiento de ríos, de derrumbes en zonas de carretera, así que hay que extremar precauciones para estas siguientes 48 horas. Llevamos 5 días con lluvias torrenciales en ese sector, Pepe, lluvias de más de 1,000 milímetros, y si a eso le agregamos los 400 que se vienen, pues son 7 días de lluvias realmente muy significativas. Ya tenemos nevadas, tenemos descenso de temperaturas, vientos, lluvia, y para el día de hoy también tenemos potencial de granizo en zonas también a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico, es decir, esta zona central, Pepe.
¿Cómo estás mirando? Esto es lo que pasa en territorio nacional, pero ¿cómo estás mirando a través de los satélites el comportamiento del tifón que arrasó Filipinas y una tormenta que viene detrás, que se llama Zoraida, y que está amenazando justamente seguir la ruta por la zona devastada de las Filipinas? Así es, Zoraida está muy activa, de hecho también está ya próxima a entrar en tierra en la zona del sur de las islas de las Filipinas y con vientos de 75, 95 kilómetros por hora, pero ahora lo importante es nuevamente el oleaje elevado, entre 2 y 4 metros de altura, y el efecto del viento en la zona de las Filipinas que fueron afectadas anteriormente por este gran tifón Haiyan o Yolanda, que ya se está destrozando como remanente en la zona central de China, ya se transportó hasta China y tiene una trayectoria parabólica para llevarse hacia el norte, Pepe. Así que pues todo esto es básicamente el comportamiento de la gran actividad de los ciclones tropicales en todo el hemisferio norte, que se tuvieron trayectorias de los trópicos hacia los polos, y ahora la reacción contraria inmediata, Pepe, es mandar aire frío desde los polos hacia los trópicos, precisamente para equilibrar el planeta Tierra. Pues te agradezco mucho, ingeniero Hernández Unzón, que nos hayas enviado la información a través del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, porque estamos atentos en México al friazo, a la lluvia, a las perturbaciones atmosféricas, pero también el mundo está pendiente de lo que tú has mencionado, justamente el paso del tifón y la tormenta que viene detrás y toda la devastación que ambos meteoros han dejado a su paso. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Hay que abrigarse muy bien a toda la población, por favor, por donde recomiendan los médicos, donde escapa la mayor parte de la energía calorífica, que es la cabeza, el cuello y las extremidades, Pepe, porque van a ser horas de mucho frío. Y por supuesto habrá que contentarse con la señora. Aquí no hay de otra, no hay elección, ¿de acuerdo? Así es, Pepe. Que te vaya muy bien y que estés, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Que estés bien. Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Meteorológico Nacional. Pues sí, ya los llevamos de las zonas frías, gélidas, en las montañas del oriente, el norte, los estados de la República, en la parte del Golfo, ya los llevamos por el territorio nacional y sus perturbaciones meteorológicas, y ya los llevamos hasta la zona de Filipinas. ¿Qué está pasando por allá? Bueno, allá se están viviendo auténticas escenas de terror. El reporte lo tiene TV Español, escúchelo por favor. Un cartel desvencijado muestra la entrada de urgencias del hospital de Tacloban, que ha quedado muy deteriorado tras el paso del tifón. En sus pasillos hay barro y agua estancada. Apenas hay médicos y enfermeros, no hay electricidad y las medicinas escasean. Sin embargo, cientos de personas han acudido a las instalaciones en busca de una ayuda que el centro médico no les puede proporcionar. Es el caso de esta mujer cuya madre resultó herida en los ojos durante la tormenta. No sé qué podemos hacer. Necesita que le hagan una radiografía rápidamente. Solo así sabríamos qué le pasa. Les admitimos porque no podemos negarles la entrada, explica el director del hospital, y les atendemos con lo que está disponible. A los heridos por el paso del tifón se suman numerosos pacientes que estaban enfermos y han visto interrumpidos sus tratamientos, en algunos casos con un resultado fatal. Quiero volver a casa. El cadáver de mi hijo comienza a oler mal. Solo queremos volver a casa. Mientras que el barro está omnipresente en los largos pasillos del centro médico, la sala de espera del hospital está atestada de pacientes, pero falta personal para atenderles. Son escenas de terror que se multiplican por decenas de miles en el territorio del archipiélago de las Filipinas. Entre tanto, la Organización de las Naciones Unidas anuncia solicitar más de $300 millones para atender la emergencia. Ayer habían desembolsado lo que traían justamente en la caja chica, $25 millones. Hoy ya se habla de 300 millones. Rocío Franco tiene la información.
Naciones Unidas solicitó este martes más de $300 millones para llevar adelante un plan de acción de asistencia humanitaria en Filipinas por un periodo inicial de 6 meses, tras el paso del devastador tifón Haiyan, conocido también como Yolanda. Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, dijo que la cifra de afectados asciende a 11,3 millones de personas en 9 regiones de la zona central del archipiélago. Jens Larke detalló por otra parte que 670,000 personas se encuentran desplazadas, según cifras del gobierno. La comunidad humanitaria continúa ampliando sus operaciones, muchas áreas siguen inaccesibles y estamos llegando hasta esos lugares de a poco. Las prioridades son atención de salud, alimentos, medicinas, agua potable y refugios, especificó el portavoz. Larke también señaló que los desafíos logísticos son uno de los principales obstáculos que afrontan las agencias en el terreno, debido a la destrucción generalizada de infraestructura y a los escombros que bloquean los caminos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Sí, esta ayuda de emergencia surge de las cooperaciones de los países miembros, 192 países del planeta, miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El Papa, que es el obispo de Roma, y el jefe de Estado Vaticano, anuncia que la Iglesia Católica estará donando en este momento $150,000 justamente a las Filipinas. El reporte también llega desde Roma. Hay millones de personas afectadas y cerca de 600,000 desplazados por la devastadora acción del tifón Haiyan a su paso por Filipinas. Tales comparaciones prueban la destrucción causada y por tanto la necesidad de ayuda inmediata. Varios grupos católicos ya trabajan en la zona. El Papa Francisco, a través del Pontificio Consejo Corunum, enviará $150,000 a la Iglesia Católica Filipina. El dinero será repartido entre las diócesis más afectadas. Caritas Internationalis también se ha sumado a la ayuda, ha creado un fondo especial para la catástrofe. Además, sobre el terreno tiene trabajadores para evaluar los daños y asistir a los afectados. Caritas Internationalis colabora con su contraparte en Filipinas, así como con el Catholic Relief Services y el gobierno del país. La organización ha podido llegar rápidamente a las víctimas gracias a la red diocesana y a las parroquias que tiene el país, de mayoría católica. El reto de los próximos días es ayudar a los afectados que viven en zonas remotas. Junto con la higiene, otra de las prioridades para Cáritas es asegurar el acceso de los afectados a la comida y el agua, también proporcionarles un techo y asesoramiento. Su prioridad en este momento es salvar la vida al mayor número de personas posible, aunque desde esta organización también están pensando ya en la futura reconstrucción del país. Están mandando, le digo, dinero desde el Vaticano también, y diversos gobiernos del mundo se ponen a las órdenes del presidente de Filipinas para ayudarlo a enfrentar, como él mismo califica, esta gran calamidad, la peor calamidad que ha padecido Filipinas. Entre ellos está el gobierno de México, quien anuncia $1 millón en ayuda a los afectados por el tifón Haiyan. Contigo estamos, Marta Alicia Villela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, México aportará $1 millón destinados a la atención de los damnificados provocados por el paso del tifón Haiyan en Filipinas. De acuerdo con datos reportados por el gobierno de Filipinas y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Ayuda Humanitaria, hasta este momento, Pepe, la cifra de afectados asciende a 11.3 millones de personas. El número de desplazados es de 673,000 personas, de los que han sido habilitados 1,217 centros de evacuación para poder darles albergue. Las autoridades reportan al menos 1,774 decesos. En este contexto de tragedia, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo aportará $1 millón a nombre del Gobierno de México para el Gobierno de Filipinas. El presidente de ese país, Benigno Aquino, decretó estado de calamidad nacional. Su gobierno, en coordinación con Naciones Unidas, anunció también un plan de acción para apoyar a los millones
millones de afectados por el fenómeno meteorológico. Se espera ayuda, Pepe, además de diversos suministros de recursos en efectivo destinados tanto al gobierno de ese país como a la Cruz Roja, que está atendiendo la emergencia desde los primeros momentos. El comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación dice que México refrenda su solidaridad internacional con los pueblos que padecen las consecuencias de desastres naturales. Pepe, mi reporte. Muchas gracias, Marta Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras todo esto pasa, le digo, y el mundo se vuelca, incluido México, desde luego, en apoyo a los más necesitados allá en las Filipinas, hay otra amenaza meteorológica, la que mencionaba el ingeniero Alberto Hernández Unzón, el subgerente de pronóstico del tiempo del meteorológico. Se trata de esta tormenta llamada Zoraida, y que avanza justamente por la ruta del tifón, y amenaza también nuevamente con hacer llover sobre mojado, ponerle más sal a la herida, desde el punto de vista meteorológico, entre los millones de damnificados, los millones de afectados, en la conciencia de los filipinos. El reporte del avance de Zoraida sobre Filipinas, implacable otra vez, lo tiene Euronews. Desesperación en los rostros de los supervivientes del paso del tifón Haiyan por el centro de Filipinas. Al menos 10.000 personas han muerto en la hasta hace unos días próspera ciudad portuaria de Tacloban, donde el hambre, la sed y la miseria se ciernen ahora sobre sus habitantes. Miles de damnificados se agolpan en lo que queda de aeropuerto a la espera de un milagro. Llevamos varios días aquí. Mire a mis hijos, no tengo nada que darles, ni comida ni ropas para cambiarlos. Sobrevivimos al tifón, pero moriremos de hambre. Vinimos porque mis hijos empezaron a enfermar entre tantos cadáveres, por eso queremos ir a Manila. Aunque Filipinas es golpeada por unos 20 tifones al año, no se recuerda el paso de uno tan devastador como Haiyan, que aquí han bautizado Yolanda. Hay 11 millones y medio de damnificados y al menos 800.000 desplazados. El balance de víctimas tardará semanas en completarse, pues hay decenas de localidades del interior con las que se ha perdido todo contacto desde el pasado viernes. Una de ellas tenía 40.000 habitantes. La estremecedora estela de muerte y destrucción que ha dejado Haiyan podría incrementarse en las próximas horas por la llegada de la depresión tropical Zoraida, que, acompañada de fuertes lluvias y vientos huracanados, avanza por el sur del país hacia zonas afectadas por Haiyan, a las que aún no ha llegado ningún tipo de ayuda. Y a todo esto agregue usted que hoy tembló, no muy fuerte, pero tembló sobre mojado, para acabarla de amolar en buena parte del territorio de las Filipinas. Si nos acompaña después de corte, le tendremos todas las noticias. Le diremos qué fue lo que pasó con el juicio a la maestra Albester Gordillo. Hoy fue revocada la formal prisión en su contra por el delito de fraude fiscal. También comentaremos con usted lo que ha dicho el secretario de Gobernación sobre el diálogo entre las autoridades federales y la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Dice Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha estado respondiendo a una verdadera metralla de preguntas sobre si hubo o no hubo arreglos en lo oscurito con la Coordinadora de Trabajadores. Dice, mire, si las cosas no marchan como debe ser, de acuerdo con la ley, de manera irrestricta, porque no se va a violentar la ley, es decir, la reforma a la ley educativa, pues entonces el diálogo sí podríamos decir que está viviendo sus últimas horas. Le digo, le tenemos todas las noticias y todas las voces, también el juicio de amparo de María Amparo Casar, después de un corte. Todas las voces. Saludo a la doctora Casar, a María Amparo con su juicio, porque el tema... Saludo, doctora, ¿cómo estás? ¿Bien? Frotándome ya las manos. ¿De frío o de calor o de angustia o de del tirititito, del fritititito del que fritititito que nos está enfriando a todos aquí con esta onda, pues más que gélida, lo que siga de gélido. ¿Hay un color más negro que el negro? Pues haga de cuenta que hay un frío más frío que el del polo. Es el que negro. Estamos viviendo aquí en este momento. Con ganas de haberte dado la entrevista telefónica abajo del sobre. Bueno, el caso es que el diálogo entre la Secretaría de Gobernación, la Autoridad Federal y la Coordinadora de Trabajadores de la Educación saca chispas. Ayer el secretario de Gobernación fue verdaderamente ametrallado cuando le preguntaron sobre la insistente rumorología, en fin, los señalamientos de que en estos acuerdos de la gobernación con la CENTE hay algo oscuro, se está transgrediendo la ley, se mencionan incluso algunas evidencias como mucho dinero
que anda danzando, se hablan de documentos supuestamente avalados por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, documentos en donde se acepta la participación de la coordinadora en los procesos de evaluación de los profesores, que le darían a la coordinadora en Gobernación derecho de veto y le otorgarían al gremio magisterial facultades extralegales para avalar promociones, contrataciones, permanencia de docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, violando la ley, por supuesto. Entonces ayer el secretario sale y dice, momento, la reforma educativa no se negocia, no hay nada que ocultar. Topará con pared cualquier acuerdo que busque vulnerar la ley, porque incluso le mandaron mensajes desde el Senado de la República a través de la Comisión de, ¿cómo se llama?, de Seguridad, la comisión, sí, de la propia Cámara de Senadores, le mandaron el mensaje de que estaba violando la ley, que Gobernación no sabemos en qué tratos anda con la coordinadora, pero que la ley de la reforma educativa ya está valiendo, es decir, que está moviendo el tablero de la ley, pues, para acomodar las fichas que mejor convengan al gobierno, y ante todo esto se opone, evidentemente, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, se opone a los señalamientos, y se opone a que los dichos sean hechos consumados. Hoy Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, conversó justamente con el secretario de Gobernación, y entre otras cosas le dijo, mire, el diálogo con los maestros de la coordinadora está viviendo sus últimas horas y no se trata de estar arriesgando el contenido de la reforma educativa. Escuche lo que dijo Osorio Chong a López Dóriga. Que pues es el pedimento no solamente de la Secretaría de Gobernación, sino de los padres de familia y de los niños. Y obviamente el gobierno del estado de Chiapas pues también les dice que no podrá seguir tolerando esto que está sucediendo y que entonces si no asumen un compromiso de regresar y de reponer las horas de trabajo en términos educativos, bueno, pues entonces tendrá que proceder de otra manera. Estamos, dijo Osorio Chong, en las últimas, así lo hemos considerado nosotros, son las últimas horas de diálogo en la tolerancia que hemos asumido con ellos. De ninguna manera se está arriesgando en un diálogo o en un acuerdo la reforma educativa. ¿A qué nos sentamos? Bueno, pues lo que les estamos diciendo es que se tiene que regresar a sus estados, que tienen que entender que la reforma educativa no les daña laboralmente ni en sus derechos, que lo que se busca con ella es que se tenga en el país ese nivel educativo que por muchos años se ha buscado. Parte de lo que dijo el secretario de Gobernación sobre el tema del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acallando los señalamientos, acusaciones, rumores, insidias, en fin, de quienes aseguran que se está pactando en lo oscurito. Bueno, ha llegado esto tan lejos que la propia organización Mexicanos Primero, encabezada por Claudio X González, ha exigido transparencia, que nos digan de qué se ha hablado en estas semanas, en estas mesas de diálogo, allá en la Secretaría de Gobernación con los maestros, porque según Mexicanos Primero, los maestros están doblando al gobierno y el gobierno está sucumbiendo a los chantajes. Y bueno, usted sabe cómo son estas cuestiones tan delicadas. Así las cosas. También hoy habló en la entrevista con Joaquín López Dóriga del pacto por México. Le preguntó a Joaquín si todo esto no estaba poniendo, todo esto y lo político y las discusiones, en fin, los debates, están poniendo en riesgo el pacto por México. Esto dijo Miguel Ángel Osorio Chong al periodista López Dóriga en Fórmula. Mira, el pacto sigue adelante, hemos venido trabajando, seguimos reuniéndonos para tener productos importantes que, reitero, el pacto es facilitador de acuerdos y entonces eso nos permite poderles presentar, particularmente a los legisladores, pues acuerdos y que ellos ya tomarán sus determinaciones en el respeto absoluto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, pero creemos que cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo, pues ayudan a que las cosas puedan salir más rápido y mejor tal vez, incluso en los resultados. Entonces, sí seguimos adelante, por supuesto que pues no ha sido fácil, pues si se considera rehén a este gobierno, lo que les diría, ojalá siempre tuviéramos un pacto y en ese nos pudiéramos sujetar para que las instituciones funcionen mejor, para que las cosas caminen mejor en el país. El secretario de Gobernación también habló de otros temas, como los temas de seguridad, lo que está pasando en el estado de Michoacán, anuncia más operativos, anuncia que el gobierno federal va a atender los reclamos y los planteamientos que está poniendo en la opinión pública, ante la opinión pública, el Consejo Episcopal y el obispo de Apatzingán, en fin, Manuel Pizarro, todo esto. Así lo dijo también el secretario.
unidas, van de la mano. Cuando hay un problema, crisis política, como le has denominado, que yo lo llamaría más bien, pues, mal momento, en que el gobernador electo pasa por un problema de salud, tiene que pedir licencia en 2 ocasiones, y esto genera incertidumbre, y esto lo aprovechan, por supuesto, los criminales. Cuando no hay un Estado consolidado, cuando no se tiene confianza en él mismo por esta misma incertidumbre que se crea en la ausencia del gobernador, y con el mejor de los ánimos, quiero decirlo, de Jesús Reina, el interino, bueno, pues de todos modos genera inestabilidad, que afortunadamente estamos ya en muy buen camino, en mucha comunicación con el gobernador, y haciendo acciones a las que nos comprometimos, Joaquín, porque he insistido mucho en que lo que se hizo en Lázaro Cárdenas, municipio, y Lázaro Cárdenas, puerto, no es respuesta a lo que sucedió con las instalaciones de Luz y Fuerza, de Comisión Federal de Electricidad. No, de ninguna manera. Es algo que se vino planeando, que estaba en nuestra estrategia, que para poderlo implementar se tiene que llevar semanas, y te diría yo meses, porque fue un cambio absoluto. Es cerrarle la puerta en este lugar en el que pues ellos ya exportaban, y yo diría que hasta importaban, por algunos temas de inteligencia que tenemos de investigación, y entonces fue cerrarles el puerto a ellos, y no solo quedará en caso de Lázaro Cárdenas. Tenemos en la mira otros lugares, porque este era un tema que se había venido observando y que no se había hecho absolutamente nada, y que como parte de la estrategia, y vienen otras acciones para recuperar el Estado y devolvérselo a los ciudadanos. Parte de lo que dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al periodista Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, en su programa de la tarde. Temas todos, sin duda, capitales. Le pediremos a la doctora Casar su juicio sobre esto, y el diálogo de los maestros, sobre todo, que también está apretando mucho el diálogo político. Regresamos en un momento. Radio Fórmula 970 AM. Bueno, pues vamos al juicio de amparo. El tema ya está puesto en la mesa. ¿Cómo te va, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. A tus órdenes, encantada. Te escuchamos con mucho interés. Pues mira, yo también escuché la entrevista que nos haces favor de ponernos otra vez aquí, y me centraría en 2 frases del secretario Osorio Chong. La primera es que la ley no se negocia, ya lo habíamos oído también en boca del secretario de Educación, de Emilio Chuaifet, y la segunda, esto de estamos a horas del límite de la tolerancia, y si no, dice él, se tendrá que proceder de otra manera. Bueno, decirlo a 3 meses de que empezamos y a 2 meses de que tienen tomada la Plaza de la República. El martes pasado aquí estaba yo cuando entrevistabas tú a el jefe de gobierno y te aseguraba que al día siguiente se liberaba la plaza, ¿no? Bueno, pues entonces en estas 2, y lo que yo te quisiera decir es que ya se ha negociado la ley, ¿sí? No sabemos qué tanto, pero que no han topado con pared, pues no han topado con pared. El movimiento de la CENTE, y que ya ha sido vulnerada la reforma educativa, pues el primer signo, la primera probadita, antes incluso de la implementación, Pepe, que todavía está por ver, se está empezando, están haciendo ahorita apenas los censos, etcétera, pues fue el famoso adendum, te acordarás, ¿no? Sí. Que metieron un adendum allí para la reforma educativa, que fue una condición para que después se aprobara, etcétera. Pero si te hago un listado, y desde luego que hago eco del desplegado que sacó y de la petición que hizo también Mexicanos Primero vía transparencia para saber qué está negociando, y no es que nos chupemos el dedo, Pepe, sabemos que en política hay muchas cosas que se tienen que negociar en lo oscurito, que así se crea confianza, así se van construyendo los acuerdos. Pero una cosa es esa, que pasa en política y en los países más democráticos, y otra cosa es que nos digan que no se ha negociado la ley. No sabemos qué tanto, pero sí sabemos, y yo te voy a dar el ejemplo de unas cuantas cosas que tú has informado puntualmente, pero nada más para hacer un recordatorio. Hablas de la danza de dinero, de los documentos, para de empezar, las prerrogativas. ¿Sí? Al sindicato. Y aún más, o sea, ¿y hay más? Hablo de los 118 millones que ya se reportaron hace algún tiempo, y de los 100 millones más que también algunos investigadores dicen que están ya en la mesa de negociación. Pero además de eso, hablo de, como dije, del adendum, hablo de estar negociando con personajes que tienen órdenes de aprehensión que no han sido
ejercitadas, digamos, que no han sido ejecutadas, perdón, para usar la palabra bien. Tú sabes que una de las demandas de la CENTE es la liberación de aquellos que son presuntos secuestradores y presuntos miembros también de organizaciones criminales que participan a su vez en la CENTE, y que no sería raro porque no es la primera vez en la historia que gente con órdenes de aprehensión sí se vuelven diputados y demás, o sea, lo tenemos. Entonces ahí se está negociando. No se ha negociado la ley, y la interrupción del tránsito durante todos estos 90 días no se han topado con pared, sí, y la interrupción de cursos durante 2 meses de los niños de Oaxaca, de Chiapas, etcétera. No se ha negociado la ley, y cómo le llamamos entonces a la quema, sí, y a la interrupción del censo en Michoacán, que no se permitió la entrada del INEGI y no hubo consecuencias que yo sepa. No sé si tú lo hayas informado y no se me haya ido, que yo sepa, no ha habido consecuencias judiciales, penales, administrativas. ¿En dónde quemaron? ¿Fue en Michoacán? En Michoacán. Quemaron las encuestas del INEGI sobre el censo de las escuelas. El censo de las escuelas. De las escuelas, de los maestros, de los directivos. En Lázaro Cárdenas fue, concretamente. Entonces, eso es topar con pared, eso es no negociar la ley. Y bueno, pues el derecho a la educación de los niños, o sea, claro que se ha negociado la ley. Y lo que estamos pidiendo es que nos digan hasta dónde se ha negociado, porque esto es lo que tenemos aquí, tú y yo, documentados, lo que tú informas todos los días en tu noticiero al público, más todo lo que no sabemos que se está negociando con esta cláusula que se introdujo para decir que en cada estado se tomarán en cuenta las condiciones de las escuelas, de los maestros, el nivel sociodemográfico, etcétera. Que no me parece insensato, que se tomen en cuenta, nada más que nos digan qué tanto va a afectar esto, no el espíritu, la letra de la ley. Sí, entonces, a ver, ¿cómo pegamos en este país que es de la pata que más cojea? ¿Cómo pegamos el discurso con la realidad que vemos todos los días? Porque yo sí veo que la ley sí se negocia, y también veo que esto de las que estamos a horas del límite de la tolerancia lo vengo escuchando cuando menos desde hace 2 meses y medio, casi desde que empezó el movimiento de la CENTE. Entonces, pues yo no puedo pararme frente a los micrófonos y decir, oye, sí, tiene razón el secretario de Gobernación, en este país o en la Secretaría de Gobernación no se negocia la ley. Sí, están sentados a la mesa con gente que no ha tenido palabra, que no ha levantado sus plantones, que sigue afectando los derechos de terceros, que tienen órdenes de aprehensión, algunos de ellos que están siendo investigados y que están, digamos, promoviendo sus demandas por causas no institucionales. Bueno, para mí eso es negociar la ley, para mí eso es un límite de tolerancia que ya sobrepasó lo que se admite en las democracias en términos de los cauces para transitar las demandas, ¿no? Tus inquietudes las tiene el Senado de la República, quien ha increpado, ha demandado, ha alzado la voz y está citando a comparecer al propio secretario de Gobernación, pues justo para que explique todo esto ante los legisladores de la Cámara Alta, explique cómo se ha venido llevando a cabo este diálogo con la coordinadora y si es que se ha negociado la ley, la reforma a la Ley Federal de Educación. Te invito, María Amparo, que escuchemos el informe de Israel Aldave. Él está en el Senado de la República, él tiene más detalles de esta excitativa, de este llamado a comparecer que le hacen los senadores a Miguel Ángel Osorio Chong. Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Así es como tú lo adelantas, senadores del Partido Acción Nacional exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una explicación sobre los acuerdos alcanzados con la CENTE, ya que con estos, dicen, se estaría nulificando la reforma educativa recientemente aprobada. El coordinador del Blanquiazul aquí en la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado Pepe, lamentó que por un acuerdo en lo oscurito, el gobierno de Enrique Peña Nieto esté doblando las manos ante la disidencia magisterial. Por ello pidió la comparecencia ante comisiones del encargado de la política interior para que explique qué negoció con la CENTE. Escuchemos. Lo que no se vale ahora es que a través de un acuerdo por debajo de la mesa, en lo oscurito, como señala el senador Romero Hicks, echen por debajo ese último supuesto.
Maestro que no acredite por tercera vez tiene que ser separado del aula. No se puede mediante un acuerdo echar por debajo la ley. Y sobre todo que el secretario de Gobernación pueda venir a explicarle a las comisiones de educación y de gobernación cuáles son los términos en que se está planteando la negociación con la gente. Pepe, el coordinador panista, reconoció que con esta actitud el gobierno federal asienta un mal precedente, ya que nulifica las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Precisamente, Pepe, para hablar de este y otros temas, principalmente los que tienen que ver con la seguridad nacional, se tiene prevista la visita nuevamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para comparecer ante Comisiones Unidas de Seguridad Nacional, senadores y diputados federales. Esta reunión será privada, así lo confirmó el líder del PRI aquí en la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón, quien afirmó que también en esta reunión se podrá hablar sobre qué fue lo que negoció el gobierno federal con la disidencia magisterial. Pepe. Muchas gracias, Israel Aldave, que te vaya bien y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues así cerramos, María Amparo, así está el tema. Hay una enorme inquietud que tendrá finalmente que ser resuelta por quién es el principal protagonista de todo esto por parte del gobierno federal. Me refiero al secretario de Gobernación. Pues más claro ni el agua con el reporte de Aldave, sí, diciéndonos otra parte que sí se está negociando, que es que si a la tercera prueba la vuelves a reprobar, de todas maneras no se irán los maestros a su casa. Muchas gracias. Gracias. El juicio de amparo, la doctora Casar, por supuesto con usted y con nosotros aquí en Grupo Fórmula, en su espacio. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. ¿Qué pasa con la maestra Elba Ester? Pues nada, hombre, que le violaron el debido proceso en la parte de la acusación que le hicieron por defraudación fiscal y fue revocado el auto de formal prisión. Ella está por esa y otras razones, pero esta era una de ellas y ya se cayó esa acusación. Hablaremos del tema con usted, desde luego, después de una pausa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a hablar del culto de la Santa Muerte, que gana tantos adeptos no solamente en México, sino en América Latina. Y vamos a hablar con alguien que se metió a fondo en el tema, investigándolo, estudiándolo, incluso viviéndolo. Se trata de Andrew Chestnut. Él es experto en religiones de la Virginia Commonwealth University en Richmond, en los Estados Unidos. Él radica también en México, desde luego. Andrew, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por haber invitado. Nos traes tu libro Santa Muerte, la segadora segura, firmada por ti, Andrew Chestnut, de Ariel Editores. Es un libro que investiga el culto que un culto que día a día suma más devotos. Sí, exactamente. Es fenomenal que ha crecido enormemente en solo 12 años. Ya en solo 12 años, desde 2001, ya tiene aproximadamente 10 a 12 millones de devotos entre aquí en México y Estados Unidos. Así que es uno de los movimientos religiosos que más crece en toda América, desde Argentina a Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la reputación, la Santa Muerte, de ser una santa muy eficaz y pues los devotos dicen que es muy cumplidora. Además, no se especializa en un solo asunto de los devotos, puede atender todo tipo de diversos pedidos de los devotos. ¿Cómo ha podido enfrentar el culto de la Santa Muerte la oposición de la Iglesia Católica a estos ritos? Sí, es bien polémico. Casi semanalmente la Iglesia Católica aquí en México está condenando el culto de la muerte. Y reciente, en mayo, cuando vino el cardenal italiano Ravasi a México por una visita de 4 días, en 4 ocasiones separadas, el cardenal Ravasi condenó la Santa Muerte por ser blasfemia, antirreligión, narcosanta. Así que sí, ya el Vaticano la ha denunciado como anticatólica. ¿Se puede condenar un culto por decreto, así venga del Vaticano? Porque yo supongo que tú, en la investigación que está detrás de este libro, que sostiene lo que aquí afirmas en el libro, hay mucho trabajo de campo. Has estado en los sitios donde se realiza el culto a la Santa Muerte. Sí, he pasado mucho tiempo en los sitios, hice mucho de la investigación de campo aquí en Tepito,
en el altar famoso del culto de Doña Queta en Tepito, y también en Estados Unidos, en Los Ángeles, que sería el centro más importante del culto en Estados Unidos. También mi esposa es de Michoacán y fue a varios lugares en Michoacán. ¿Obra milagros, la dama poderosa, como le llaman? Según los devotos, sí. Y de nuevo, por eso su culto ha proliferado, porque tiene la reputación de ser muy milagrosa. Entonces los devotos sí creen que obra milagros. Es más, en el famoso altar de Tepito conocí a muchos devotos que antes eran devotos de San Judas y me decían, no, yo vengo aquí con la flaquita porque San Judas no me cumplió mi deseo, pero ya en 2-3 días la flaquita me dio la chamba que buscaba. ¿Es la Santa Muerte patrona de narcotraficantes y criminales? Sería un papel que ejerce, sí, tiene una cierta asociación con ciertos cárteles de México, sí, sin duda. Y eso porque no es santa cristiana, es una santa popular. Entonces, como no es santa cristiana, se le puede pedir cosas no cristianas. Así que sí, tiene una cierta asociación con los cárteles, sí. Ahora, hay mucha presión de los grupos de poder respecto a los medios de comunicación para no difundir todo lo relacionado con este culto. Hay presiones incluso internacionales. También, por ejemplo, de tu país, la Agencia Antinarcóticos. Sí, también. Los del FBI, de la DEA, están investigándola. Es más, en algunos estados fronterizos, como Texas y Nuevo México, si tienes Santa Muerte, un bulto, una veladora de Santa Muerte en tu coche, es una causa para parar ese coche y sospecharla de ser coche de un narcotraficante. Así que sí, las autoridades también en Estados Unidos están muy interesadas en su culto allá. Pues vamos a leer con cuidado este libro que trae todo esto: la muerte como la sombra cegadora, en la muerte confío, la muerte a la mexicana, una muerte familiar, la muerte práctica. Son capítulos de tu libro, mercaderes de la muerte, ojo, el negocio de la muerte, que también es todo, las economías de la muerte. Hay toda una economía en este tema, ¿no? Sí, sus productos también tienen un fuerte valor comercial, lo que son sus veladores, sus tenis, sus playeras. Es un negocio muy fuerte. Muchas botánicas, muchas tiendas esotéricas viven de sus ventas. El culto más de mayor impacto en la Ciudad de México está en Tepito. Sí. Para la Santa Muerte, pero existe en todo el país. En todo el país, desde Chiapas a la frontera con Texas está, y eso de nuevo solo en 12 años, porque hasta Doña Queta, la madrina del culto, saca su estatua de tamaño. ¿A qué atribuyes que en 12 años haya tenido tanto éxito? Exactamente eso, porque Doña Queta en 2001 saca su estatua a la calle de Tepito y se transforma de una especie de magia, de oculto que casi todos los mexicanos desconocían, al culto público que es hoy. Así que Doña Queta es el agente de transformarlo en un culto público. ¿Es la sacerdotisa, la madrina? ¿Cómo la llamarías? Madrina, exactamente. La madrina de la Santa Muerte. También el David Romo, que fundó la primera iglesia de la Santa Muerte aquí en el DF en 2003, ahora está encarcelado. Él también fue un agente muy importante en el crecimiento del culto. Pues Andrew, te agradecemos mucho haber venido aquí al espacio de Grupo Fórmula, compartir con la audiencia que está muy interesada en estos temas. Justamente este trabajo de investigación no es una novela, es un trabajo de campo que se llama La Santa Muerte, Segadora Segura, La Segadora Segura, de Andrew Chesnut, editorial Ariel. Gracias por compartirnos este trabajo, lo leeremos con mucho interés. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego Andrew Chesnut. Él es investigador en temas de las religiones, experto en religiones de la Virginia Commonwealth University en Richmond, en los Estados Unidos. Una pausa, regresamos con más información.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho a Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el jefe del SAT, el enemigo público número 1 de los contribuyentes, sin duda. Le agradezco mucho que nos permita esta conversación telefónica. Aristóteles, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Sí, hombre, al contrario, ¿cómo le hace un jefe del SAT para quitarse ese estigma, no? Pues mira, es una tarea apasionante, es una tarea que nos llena de mucho privilegio y orgullo, porque al final estamos obteniendo ingresos públicos que permiten al Estado mexicano dar satisfacción a una gran cantidad de ciudadanos que integran este país. Ya lo habíamos platicado, Aristóteles, pero ya casi nos aproximamos al nuevo año, nos falta mes y medio, y vienen nuevas reglas para los contribuyentes a partir del próximo año, muchas de las cuales ya algunos medio las conocemos y la mayoría no las conocemos. A ver, haznos un gran resumen a nosotros, los empleados o contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, los que estamos secuestrados por el gobierno, pues, para pagar impuestos a como dé lugar. Con mucho gusto, Pepe. Mira, hay algunos mitos y algunas realidades, y ahorita que me das la oportunidad podría yo informar a la opinión pública sobre ellos. Mito, que esto va a afectar a las clases medias. Eso es un mito porque no es cierto. Mira, no hay IVA a alimentos, no hay IVA a medicamentos, no hay IVA a transporte urbano, no va a haber IVA a la venta de casas habitación, no va a haber IVA a arrendamiento de casas habitación, no va a haber IVA sobre créditos hipotecarios de esas casas habitación, no va a haber mayor impuesto sobre la renta a quien percibe ingresos mensuales hasta por 62,500 pesos. Es decir, si un asalariado o una persona física tiene ingresos hasta 62,500 pesos al mes, que esto anualizado son 750,000 pesos, no tienen incremento en la tasa del impuesto sobre la renta, no van a haber incrementado sus pagos de impuestos, se mantienen intactos sus ingresos hasta hoy. Van a pagar el 30%. Van a pagar el 30% como hoy se paga, como lo establece la ley vigente. Sí es una realidad que hay quien va a pagar más. ¿Y quiénes son los que van a pagar más? Los que tienen ingresos superiores a 750,000 pesos en un año van a pagar el 32%. Quien tiene ingresos superiores en un año a 1,000,000 de pesos va a pagar el 34%. Quien tiene ingresos superiores a 3 millones en un año va a pagar 35% de impuestos sobre la renta. Eso es cierto. También es cierto que van a pagar impuesto al valor agregado aquellos que compren alimentos para su mascota. Eso también es cierto. No es cierto que van a pagar IVA tratándose de colegiaturas. Sí es cierto que va a ser todavía deducible la colegiatura como hasta hoy ha sido deducible, se mantiene intacta. Es cierto que pueden hacer deducible los gastos médicos hospitalarios, pueden hacer deducible las aportaciones adicionales a los sistemas de ahorro para el retiro, es cierto que pueden hacer deducible los intereses reales de créditos hipotecarios para aquellos hogares que tuvieron la oportunidad de adquirir una vivienda a través de un crédito o de un financiamiento de instituciones bancarias. Eso también es cierto. También es cierto que se va a permitir la deducibilidad de transporte público escolar obligatorio, como lo sucede aquí en el Distrito Federal. Todas esas cosas son ciertas. Cierto también es que grupos empresariales que hoy gozan de regímenes preferenciales, tratamientos especiales, y que eso hacía que su carga tributaria fuera menor, incluso algunos de ellos pagando 2 o 3% respecto de sus ingresos totales, ahora a partir del 1 de enero van a tener que pagar más, lo que siempre debieron haber pagado. Eso también es cierto. O sea, todos parejos. Todos parejos. Ese es el sistema tributario justo, equitativo, que se propuso en la reforma hacendaria y que ya fue aprobada por los legisladores. Todos parejos hasta la frontera. En beneficio, exactamente. ¿En beneficio de quién, Pepe? En beneficio de los que más necesitan y de los que menos tienen. Y eso en la responsabilidad solidaria y ciudadana de los que tienen hoy una mejor capacidad económica y que particularmente tienen más ingresos, son los que deben de contribuir más, porque así lo establece una génesis de un sistema impositivo en cualquier parte del mundo.
y México no debe ser la excepción. Ahora, Aristóteles, dime una cosa, perdón que te interrumpa, deducciones, la gente nos pregunta mucho por deducciones, ¿qué vamos a poder deducir? Ya dijiste más o menos qué, pero ¿cuánto vamos a poder deducir al año? Una persona asalariada, una persona física que tiene honorarios, es decir, desempeña una actividad profesional y que por ello tiene ingresos, puede deducir al año hasta 4 salarios mínimos elevados al año. ¿Cuánto es esto? Casi 95,000 pesos es lo que puede deducir, sumado en los conceptos que yo señalaba anteriormente, excepto colegiaturas y donativos, que esos tienen un tope adicional que está en cada uno de sus ordenamientos en particular. En el caso de la colegiatura depende si se trata de preescolar, se trata de primaria, se trata de secundaria, incluso de bachillerato, tienen unos topes muy particulares que no cambian, permanecen fijos como hasta hoy han sucedido y se mantienen intactos. Déjame preguntarte, Aristóteles, ¿para qué sirvió la reforma hacendaria si sigue siendo muy complicado, la verdad, muy complicado pagar los impuestos? Hay que tener una cultura, hay que ser el director del SAT para entenderle exactamente cómo hay que deducir, cuánto se puede deducir, cuánto no, cuántos salarios anuales, cuántos salarios mensuales, cuántos salarios mínimos congelados. Caray, de veras lo hacen bien complicado, por eso la gente no pagamos impuestos. Qué bueno que lo señalas así, Pepe. Tenemos una asignatura pendiente y esto va a cambiar. Tenemos la obligación por código, es decir, los códigos fiscales de la Federación, en donde los señores legisladores nos obligan a ofrecer sistemas simples, abiertos en Internet, gratuitos en Internet, para que puedan ellos llenar sus declaraciones, llevar el registro de sus ingresos y de sus gastos, y lo debemos reconocer porque creemos que es la primera acción que debemos tomar nosotros para poder corregir. Reconocer para corregir que hace falta mucha simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Afortunadamente, hemos empezado a ya dar algunos pasos que pueden estar a la vista de la opinión pública. A partir del 1 de noviembre, el trámite que debió ser siempre el más sencillo, Pepe, era la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Siempre debió ser sencillo inscribirse, pues resulta que no. Hasta el 1 de noviembre hicimos que se rompiera ese paradigma y ahora todos los ciudadanos y habitantes de este país que tienen una CURP, en la clave única de registro poblacional y que está certificada por el Registro Nacional de Población, lo que se conoce como RENAPO, ya tienen RFC de manera automática, Pepe, ya lo tienen, solamente es poner la CURP y les genera su clave de RFC de manera automática y tienen que llenar 2 datos, el correo electrónico y un domicilio donde habita el contribuyente o donde desempeña su actividad, y ya está inscrito y ya puede imprimir su constancia sin ir a una oficina. Ese es el primer trámite como muestra de lo que queremos hacer simple de ahora en adelante, y el siguiente es la declaración de impuestos. La declaración debe ser muy sencilla y en eso estamos trabajando para que el próximo ejercicio esto sea una realidad. Tienes razón en lo que dices, reconocemos que hay una asignatura pendiente y estamos trabajando en ese sentido. Segundo punto, antes de que se me vaya de la memoria, se homologa la tasa del IVA en la frontera, lo dijiste, todos parejos, sí, todos parejos, porque en la región fronteriza, tanto del norte como del sur, se está pagando sobre un mismo producto un impuesto al valor agregado con una tasa del 11%, cuando todos los demás mexicanos la pagamos ese mismo producto una tasa del 16%. Sí, pero yo he estado en la frontera, Aristóteles, y un gansito marinela te cuesta lo mismo en Tijuana que en el Distrito Federal. Es decir, ¿quién se está clavando el impuesto? Porque ellos tienen que pagar el 11%, bueno, el fabricante tiene que pagar el 11% nada más porque está en la frontera. Pero si estuviera en el DF pagaría el 16%. No, él te lo vende igual, se está clavando el dinero. Acabas de señalar un punto muy importante, de dos que nosotros queremos, entre otras cosas, agotar con esta homologación de la tasa. Uno, es que estos 5 puntos porcentuales de diferencia que existen entre la tasa en frontera con la tasa del interior, está representando un mayor margen de utilidad para el intermediario. Claro. Ni siquiera, y hay que reconocerlo también, Pepe, para el productor. Ni siquiera para el fabricante. Exactamente, a veces se lo queda al intermediario, que lo está dando al mismo precio y entonces no se ve reflejado en la población de la región de la frontera, no se ve reflejado ese beneficio de tener una tasa de impuesto al valor agregado menor, que fue uno de los motivos que tuvo el legislador para mantener una tasa del 11%. Entonces se está trasladando un beneficio que originalmente era para la población a los intermediarios comerciales, y ese es un punto que se quiere acabar para efectos de que todos paguemos lo justo y también los empresarios y los comerciantes paguen lo justo. Y el segundo es que muchos contribuyentes
principalmente empresas, fingían hacer las ventas en frontera y por tanto entonces al momento de hacer la traslación de este impuesto le cobraban al consumidor final el 11%. Llámese constructoras, llámese proveedoras, manufactureras, que fingían vender en frontera y entonces cobraban ellos el IVA al 11%. Y ellos, en teoría, lo pagaban al 16% porque la parte de su materia prima o de sus insumos eran productos del interior del país, por lo cual ellos estaban obligados a pagar el 16%. La diferencia entre el IVA pagado y el IVA cobrado, cuando pagan más IVA los empresarios, les genera un saldo a favor que también les genera un beneficio. Cuando esto es derivado de un acto lícito, lucrativo y en tasas reales, ese saldo a favor se los tenemos que dar. Pero cuando es por fingir una venta en frontera, ese es un beneficio indebido con el que queremos acabar. Y en ese sentido había ya muchos abusos. La homologación de la tasa va a permitir corregir esos abusos o acabar con ellos y sobre todo obtener ingresos públicos que permitan dar mayor satisfacción en muchas demandas que tiene la sociedad, como salud, como educación, como mejor infraestructura carretera, como programas sociales para quienes hoy lo necesitan. Ahí está la pensión universal, que va a ser una realidad el próximo año, y el seguro de desempleo. Aristóteles, hay información en torno a un nuevo cobro que va a hacer la Secretaría de Hacienda. Dime si es correcta la información o hay que desmentirla, en el sentido de que tú vas con tu tarjeta de crédito, sacas dinero para tener dinero en efectivo en la bolsa, lo que sea, sacas el dinero, lo que te permiten las tarjetas, en fin, y ese dinero que tú saques se va a considerar ingreso y te van a cobrar impuesto. Hay algo bien interesante que ya estaba en el código, pero lo voy a aclarar. Se llama discrepancia fiscal. Me imagino que a eso se están refiriendo y lo voy a tratar de aclarar. Cuando un ciudadano o contribuyente tiene un excedente en gasto respecto de su ingreso, genera una discrepancia fiscal. Lo lógico es que tú puedas gastar lo que ingresas. Cuando gastas más de lo que ingresas, generas una alerta en el Servicio de Administración Tributaria para, en primera, aclarar por qué estás gastando más de lo que ingresa, lo que hace presumir que hay una subdeclaración de tus ingresos. Pero el contribuyente o el ciudadano que está actuando de buena fe y bien puede decir: estoy consumiendo parte de mis ahorros y por eso en este año estoy usando parte de mis ahorros y estoy generando mayor gasto de lo que registré de ingreso. Y ahí se acabó el tema, se aclara y el Servicio de Administración Tributaria da por satisfecha la aclaración al requerimiento. Pero cuando no es así, es cuando le estamos pidiendo al contribuyente vía requerimiento que ese exceso de gastos lo tiene que acumular, y eso lo dice la ley del impuesto a la renta antes y ahora, para efecto de que pague el impuesto correspondiente, porque se presume que hay una subdeclaración en sus ingresos y eso está generando que no pague el impuesto de manera correcta. Es decir, en pocas palabras, si yo voy con la tarjeta mañana, no mañana, a partir del año entrante, saco dinero en efectivo para traer efectivo con mi tarjeta y no lo justifico como parte de mi ingreso, sino es un excedente, puede ser que me cobren un impuesto, puede ser. Exactamente, pero el ciudadano puede decir: traigo aquí mi estado de cuenta y se retiró en efectivo de mi tarjeta de crédito, no es un ingreso dado que se trata de un préstamo y el préstamo en términos de la ley del impuesto sobre la renta está exento para efectos del impuesto y por lo tanto no tengo la obligación de pagarlo. Con esa aclaración nosotros nos damos por satisfechos, pero si el contribuyente en lugar de sacarlo de su tarjeta de crédito lo obtuvo de otra manera y no lo acumuló para efectos de pagar el impuesto sobre la renta, tendrá que hacerlo. Pues te agradecemos, Aristóteles. Vamos a estar comunicándonos contigo, si nos permites la consulta, sin cobrar honorarios, claro, ni impuestos. Vamos a estar en contacto con ustedes, pues para que la gente nos pregunte con toda confianza las dudas que surgirán muchas más, y las podamos consultar con ustedes, los expertos, que además son la autoridad. Con mucho gusto, Pepe. Para nosotros es una obligación orientar al público y gracias por darnos este tiempo en tu programa. Al contrario, Aristóteles, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias. Es Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Es el enemigo público número uno de los contribuyentes, mi querido Leo Zuckerman. En un segundo estamos contigo. Sí, claro, Pepe. ¿Nos permites? Con muchísimo ¿Tienes gusto. dudas? Sí, ¿verdad? No, yo tengo muchas dudas sobre los impuestos e ingresos, pero yo quiero hablar de la otra parte, del gasto, ¿no? Porque dice Aristóteles con toda razón que un Estado tiene que cobrar impuestos. Y bueno, pues la pregunta es: ¿realmente se están gastando bien nuestros impuestos, Pepe? Bueno, pues vamos a comentarlo con Leo, este tema que a usted le importa también a mí. Vamos a una pausa y regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Vamos con el maestro Leo Zuckerman. Esta es la hora de opinar, 7 de la noche con 34 minutos. Bien decía antes de corte, bueno, sí, ya que nos hablen de los ingresos y cómo hay que pagar los impuestos, pero yo quiero saber, dice Leo, ¿cómo se va a gastar ese dinero? Pues Pepe, muy buenas noches. Fíjate que la asociación Causa en Común, que bien preside nuestra amiga María Elena Morera, hizo una investigación de todos los reportes del 2009, 2010 y 2011 que hizo la Auditoría Superior de la Federación con respecto al gasto en seguridad. Hay un fondo en particular que le transferían a las entidades, a los estados, para pues combatir la seguridad, que es uno de los principales problemas, para combatir la inseguridad, perdón, que es uno de los principales problemas del país. Si recuerdas, en 2008 Alejandro Martí sacudió al país con un discurso donde dijo: si no pueden, renuncien. Bueno, pues al muy respetado Alejandro, yo le quiero decir el día de hoy, pues no solamente no renunciaron, sino que se acabaron gastando mucho dinero, pero ese dinero no acabó en donde debería de terminar, que es en gasto en seguridad. Lo que Causa en Común encontró, Pepe, pues son una serie de anomalías importantísimas reportadas por la auditoría por la auditoría, pero lo peor del caso es que quedaron completamente impunes. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación ve que hay esas irregularidades en el manejo del gasto público y ahí dice, pues les ponen un tachecito, pero no pasa nada. Porque la Auditoría Superior de la Federación no tiene dientes, ¿o qué? No, sí tiene la capacidad legal, tendría la capacidad legal, por ejemplo, de levantar demandas frente al Ministerio Público, de poner multas, de definir quién fue los responsables, pero no lo hacen, Pepe. Y es por eso que Causa en Común metió un amparo con esta nueva figura del interés general, requiriéndole a la auditoría que precisamente vea quiénes son los responsables, vea cuánto dinero se desvió, porque hay casos, mira, te voy a decir, irregularidades como en Baja California. Esto lo escribes tú hoy en Excelsior, sí, tengo entendido. Sí, así es. Sí. Irregularidades como en Baja California, que estaba gobernada tú sabes, por el PAN, que no pudo demostrar en qué se gastó 145 millones de pesos en el ejercicio del 2009, o en Veracruz, que estaba gobernado por el PRI, donde desaparecieron de la cuenta del fideicomiso de seguridad 122 millones de pesos, o en Michoacán, gobernado por el PRD, donde no se demostró la aplicación de 238 millones de pesos. En Hidalgo, que en ese entonces, en 2009, era gobernado por el hoy secretario de Gobernación, por Miguel Ángel Osorio Chong, aquí lo dice: no se cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al destino, ejecución, ejercicio, control interno, cumplimiento de metas y objetivos, ni con transparencia respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes: 14.544.000 pesos por el pago de percepciones extraordinarias y sin cubrir los requisitos de 287,000 pesos que corresponden al pago de honorarios. Y así vamos viendo, estado por estado. La Auditoría de la Superior de la Federación dice: ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo es posible que hayan desaparecido? ¿Cómo es posible que lo hayan transferido a otras cuentas? ¿Qué pasó? Nada. No pasa nada. Entonces hoy Causa Común, Marilena Morera de Galindo, sí, y un grupo importante, bueno, primero, de ciudadanos. O sea, Causa Común mete un amparo. Y un grupo de ciudadanos lo acompañamos con otro amparo para también promover que la Auditoría Superior de la Federación tome cartas en el asunto y efectivamente haya sanciones, haya consecuencias entre la gente que firmó este acuerdo, este amparo. Puro colaborador de Grupo Fórmula. Sí, ¿verdad? Está Alejandro Martí, ¿no? Bueno, él no es colaborador, ¿no? No es colaborador. Lo estaba diciendo de broma, pero estás tú y está María Amparo Casar, ¿no? Está Ana Magaloni, está Ernesto López Portillo. Están colaboradores de Uno TV como Federico Reiseroles, Luis Rubio, Maite Azuela. Maite Azuela, así es. Roy Campos, Sergio Aguayo. Y bueno, pues tuve también la oportunidad de yo firmar este amparo. Mira, Pepe, yo sigo insistiendo y le he dedicado los últimos días muchos artículos al respecto. La verdadera reforma hacendaria no solamente pasa por que el gobierno cobre más impuestos o se endeude más, que eso es lo que finalmente aprobaron la semana pasada. También pasa por un tema de cómo hacer que gasten mejor el gobierno. Si a mí, yo no tengo problemas de que me quieran cobrar más impuestos, de verdad lo digo. Creo en el tema de que hay que
pagar más impuestos si se van a gastar bien. El problema es que una y otra vez vemos historias en la prensa de desvíos, de abusos, de corrupción, que quedan completamente impunes, Pepe. No hay en la cárcel alguien que por estos delitos esté purgando algún castigo. Así es. El único caso que está es Legradier, lo repetimos, no está metido por corrupción, está metido por lavado de dinero y defraudación fiscal. No le han comprobado, a pesar de que el gobernador Núñez en su primer informe anda hablando de que encontraron, pues sí, pero no lo han logrado procesar. Entonces parecería que México es un país con menos corrupción que Suiza, que Suecia, que Dinamarca, ¿no? Porque aquí nadie acaba en la cárcel por cuestión de corrupción. Y yo creo que no es nada más el tema de la corrupción, es también que lo malgastan, Pepe, lo malgastan el dinero en muchas cosas, y eso es lo que nos está haciendo falta a los contribuyentes, a esos que nos van a cargar la mano, a esos que nos van a cargar a los mismos de siempre, que nos van a requerir que si usted gastó más, yo está bien, pues lo dice Aristóteles, el jefe del SAT, que nos van a requerir que si usted gastó más de lo que lo ingresó, perfecto. ¿Cuándo le van a requerir? Yo me pregunto a los políticos, a los gobernantes, que usted gastó más, o sea, usted desapareció partidas. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Veracruz hayan desaparecido de la cuenta bancaria 122 millones de pesos y no haya nadie, no pase nada? No sé si para ti sea mucha lana, para mí sí, Pepe, 122 millones de pesos, ¿o no? Para Alvarito no. ¿No? No. Bueno, desaparecieron de la cuenta y no pasó nada. ¿No te da ni coraje? Muévete, di algo, suda, enójate. Imagínate, van a agarrar, pega en la mesa como se vale un estado que por un lado va a agarrar al contribuyente porque gastó más, porque sacó dinero en su tarjeta de crédito, y vas a tener que correr y demostrar que lo sacaste de tus ahorros. Y hay un citatorio y dejar de trabajar. Perfecto, porque aparte esos citatorios los mandan en automático, tú los conoces, ¿verdad? Claro, a mí me llegan cada mes, llegan, 1 o 2. Si usted ya cumplió, no haga caso omiso, pero los mandan así como si fueran... Gasto más en el papel para hacer las cartas justificativas. Ya le avanza al contador y el contador dice, no, bueno, ahora tienes que ir y... Ok, está bien. Se llama solventar el requerimiento. No tengo problemas porque esa es parte de vivir en una sociedad civilizada, pagar los impuestos. Pero perdóneme, con todo respeto, yo sé que no le corresponde eso al SAT, pero por el otro lado, también al que se está gastando esos impuestos, que lo requieran y le diga, señor, usted desapareció 122 millones de pesos que era del contribuyente en Baja California, en Veracruz, en Hidalgo, y no pasa nada, ahí no pasa nada, ahí no hay requerimientos. Solamente la auditoría les dice, sí, pues un tachecito, usted, sí, detectamos esto, no pasa nada, tachecito, váyase usted contento a su casa. No se vale, Pepe, de verdad no se vale, y por eso espero que este nuevo amparo prospere, que la Auditoría Superior de la Federación ponga las demandas penales porque contra que resulte responsable cuando se desvíen estos recursos. Habías puesto otro amparo. No, ya he puesto hace tiempo. Varios, ya, ves que amparo que pone, amparo que pierde. Sí, bueno, y con María Amparo. Y con María Amparo. Con María Amparo, el juicio de amparo. El juicio de amparo y lo pierden. Saludos a María Amparo, que le escuchamos hace un ratito por acá. Supuesto. Sí, pusimos otro, porque recuerda que también le perdonaron el impuesto a los estados y municipios. ¿Te acuerdas eso? Sí, claro. Aquellos gobernadores que recibieron la participación federal y debieron haberla gastado en... No. Se lo hubieran tenido que pagar al señor Aristóteles. A sus empleados les retienen el impuesto sobre la renta y no lo enteran a Hacienda Federal. No lo pagan. Se lo gastan, no lo pagan. Sí. Yo me pregunto... Y ahora les vuelven a prestar. ¿Por qué ¿Por qué el SAT no les manda un requerimiento? Oiga, usted le retuvo a sus trabajadores. ¿Y quién apaga la luz? ¿Y quién cierra la puerta de la reja? Pues sí. Pero fíjate, ni los requirieron, ni les pusieron multas, ni le pusieron recargo. En el caso de que fuera una empresa, eso... Por eso digo que el señor... Y luego viene el Congreso y se los borra. El señor director del SAT es el enemigo público número 1 de la sociedad contribuyente secuestrada por el fisco. Yo creo que el gobierno tiene que ser el primero en pagar sus impuestos, Pepe, y no se vale. Y poner el ejemplo. Bueno, yo
Es más, me hubiera encantado, la próxima vez que le hables con Aristóteles Núñez, sí, jefe del SAT, si le requieren a los gobiernos de los estados cuando no pagan el impuesto de sus trabajadores, y qué multas y qué actualizaciones, y que si los meten a la cárcel porque es fraude, se están robando el dinero de los impuestos. O sea, la maestra Albaester la tienen en el bote por más de 2 millones de pesos que dicen que no pagó en 2008 de por impuestos. Eso, yo creo que, a ver, en esto de pagar impuestos, Pepe, o todos coludos o todos rabones. También comencemos con los gobernantes, veamos ellos cuántos impuestos pagan, veamos si no pagan los impuestos retenidos y veamos cómo se gastan nuestros impuestos. Es que eso es lo que nos da coraje a muchos contribuyentes, Pepe, que no hay equidad, no hay justicia. Por un lado nos cobran impuestos, muy bien, estoy de acuerdo, hay que hacerlo, pero por el otro lado vemos los abusos que se cometen con el gasto público y los abusos, esta cuestión, este amparo que metimos de que se clavaron con el dinero de los impuestos sobre la renta de los trabajadores, los gobiernos de los estados y municipios, y luego se los condona el Congreso, pues no, nos amparamos. Pero bueno, pues ahí nos vamos a amparar. También tenemos el amparo aquel, ¿te acuerdas? De la libertad de expresión. Así es. No, pues también perdido. Ni siquiera nos perdido. Pues sí. Una raya más al tigre de la honestidad. Pero Pepe, por lo menos, pues ¿qué te puedo decir? Por lo menos tratamos, ¿no? Hacemos ahí un poco de ruido para concientizar, para que nos pele el Poder Judicial y para sacar estos temas, porque me parece muy importante, como dice María Elena Morera, que tú sabes es una luchadora social incansable en el tema de la seguridad. Si no se aplican bien los recursos que van para la seguridad, pues no va a haber seguridad. Mi Leo Zuckerman, muchas gracias. Gracias, Pepe, buenas noches. Esta fue la hora de opinar, ya son 7:45 hora del centro, es la hora de Leo Zuckerman. Ya lo demás viene después. La próxima te invitamos a Sí, no, hombre, con no, María Amparo. para perder una paro. Váyanse, con mucho gusto. Yo aquí informo que perdieron el amparo. Muchas gracias, Leo. Ya nos diste palo. No, hombre, claro que entramos con mucho gusto. Gracias, Pepe, buenas noches. Las causas justas. No. Vamos a una pausa y regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho a mi amigo Enrique Bermúdez, mejor conocido por su alias, mi querido Perro, muchas gracias. Perdón, pero así te decimos todos, con mucho cariño además, si lo sabes. Te agradezco mucho el trititite que te vas a aventar ahora con nosotros, hablándonos de la selección que salta mañana a la cancha de la Azteca contra Nueva Zelanda. Bueno, un abrazo, me quiero, un placer saludarte, ya sabes que los amigos se pueden decir como quieran, claro. Y tú eres una persona muy respetada y querida en el mundo del periodismo para mí. Y bueno, pues es un partido de ahora nunca, después de una pésima actuación en el hexagonal de la selección mexicana, el peor hexagonal que se recuerde. Si no logramos pasar, yo espero que sí se logre calificar de repechaje, y lo que sea sería la peor eliminatoria, yo creo que de la historia. Cambiar técnicos como si fueran calcetines, yo creo que lo que le hizo la Federación a Vucetich fue una corrientada. El caso de Luis Arando Tena, en el caso del Chepo creo que la aguantaron de más, pero esta es otra historia. Es Miguel Herrera, es el Piojo, una base del América, ya dio su alineación, van a ser 7 del América, 2 panzas verdes y un santista, así que pues hay que tener confianza en que consigan el resultado, Pepe. Será muy importante ganar, y será muy importante que no te hagan gol. El gol de visitante cuenta, es decir, para que nuestro público nos entienda aquí en Grupo Fórmula, es mejor ganar 1-0 que 4-3, así que habrá que tener equilibrio, no permitir que te hagan goles y sacar la mayor ventaja posible, y sacar también la ventaja de aspecto físico, Pepe, de que ellos van y vienen. Si Nueva Zelanda acaba de llegar a México ayer por la noche, hizo un viaje de 13 horas de Nueva Zelanda a Los Ángeles, luego 4 horas y media para acá, y lo va a hacer de regreso, mientras que México lo hará solamente de ida, y ya después del viaje de regreso es cuando ya se escribió toda la historia. Además, ellos vienen a 2.240 metros y nosotros vamos a nivel del mar. Creo que todo eso debe ser aprovechable. Mira, Enrique, el caso es que ha despertado tal interés este partido, a lo mejor por morbo, a lo mejor por ver si México logra pasar, aunque mucha gente dice que ojalá no pase, porque hoy Milenio publica una encuesta donde el 55% de las personas encuestadas dicen que México no merece ir al Mundial. Pero en fin, independientemente de eso, por morbo o por lo que sea, mañana se paraliza
no solamente la ciudad, sino yo creo que el país, sobre todo la afiliación, obviamente me refiero a la afición futbolera, se paraliza para ver el partido. Están discutiendo en la Cámara de Diputados todo el tema del presupuesto de gastos, de egresos. Pues van a parar, los diputados van a hacer un receso a la hora del partido para poder verte y oírte narrar este partido que es definitorio para la selección mexicana. Que se pongan a chambear los diputados, ¿no, mi Pepe? Que hagan lo suyo, chambear, porque lo necesitamos aquí en este país. Yo creo que la situación social que se vive, más la mala actuación de la selección, lleva a la gente a no querer algunos que la selección no califique, pero por otro lado, tú sabes que el fútbol aquí es muy importante. Es una actividad lúdica, es un juego, y cosas mucho más importantes que el fútbol, pero muchísimo más. Pero sí, yo creo que sería sano calificar a la selección, porque una eliminación no solamente le pega a las televisoras, a los medios de comunicación, a los periódicos, le pega a los patrocinadores, le pega al aficionado, le pega a lo mejor hasta la producción del obrero que va a las fábricas y que se baja el ánimo. Yo creo que sería sano, y te digo, insisto, una pésimo hexagonal, pero se puede corregir. El reglamento te permite ese repechaje, que es el tercero que va a tener México, primero allá en 34, que nos gana Estados Unidos 4-2, después para el Mundial de Chile, cuando empatamos 0-0 en Asunción y se gana aquí 1-0 en Seúl con un gol de Chava Reyes, y esperemos ahora se consiga también el resultado. Insisto, hay que aprovechar la condición de local mañana en Santa Úrsula. Enrique, es la eliminatoria, la repesca de los $1,000 millones, porque si México no pasa, tú lo has señalado, hay muchos que van a salir perdiendo, y lo mencionas, televisoras, anunciantes, un banco, una casa deportiva, en fin, entre patrocinadores y todo, se llegan a juntar, le han calculado los expertos, $1,000 millones si México no va al Mundial. Fíjate, 1,000 melones de verdes, es una cantidad respetable. Y además decía yo, el ánimo de la gente, que pues ahorita está entre la violencia y que no se cumplen las cosas, y los maestros, y los faros, y el tráfico, el ánimo de la gente no es tan bueno. Y yo creo que el fútbol, si la selección gana, a pesar de que pues no lo merece del todo, pero lamentablemente si lo consigue, ahí estará, va a ser bueno. Yo creo que una eliminación daría más en el ánimo negativo de los mexicanos, o sea que ojalá, desde mi punto de vista, logre calificar a la selección. Enrique, te comprometo con un pronóstico. Sí, mañana yo pienso que gana México 2-0. Yo también, lo firmo. Lo firmamos, y luego yo creo que allá ganas por 1 en Patos, y yo voy a México en Brasil 2014. Pues ojalá que la boca no se nos haga chicharrón, Enrique. Gracias. Ojalá. Un abrazo, mi querido Pepe, para ti y para todo tu público. Un fuerte abrazo y reconocimiento como siempre. Hasta luego. Gracias, Pepe. Un abrazo. Es Enrique Bermúdez, comentarista en Grupo Fórmula, comentarista en Televisa también, experto en fútbol. Y bueno, gracias por haberse aventado este tirititito con usted y con nosotros aquí en Fórmula. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias. A nombre de todo el equipo le agradezco su confianza y todo lo demás, y lo invito para que en las frecuencias de radio se quede con la Fórmula Financiera, muchos temas, y en televisión con Mario Ávila en Telefórmula también. Hasta mañana a 6 de la tarde, en la noche más tarde en la tele, y luego mañana en Excelsior. Gracias.